2, 1, yo te aviso, Ronnie. Ya. Muy buenos días, bienvenidos a este webinario organizado por la Dirección de Capacitación en el marco de esta emergencia que estamos viviendo, en el marco de esta pandemia por el COVID-19, Vigilancia Epidemiológica COVID-19 Guatemala 2020. A nombre del señor Contralor, el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, de las autoridades superiores de la institución, de la Dirección de Recursos Humanos, del Departamento de Seguridad, Salud e Higiene, les damos la más cordial bienvenida. Voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Orlando Cano Solís, quien tiene a bien presentar esta actividad que se ha preparado con mucho especial cariño para los colaboradores de la institución, para que se enteren de la situación que estamos viviendo, qué acciones estamos tomando y qué es lo que nos espera en el futuro. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Soy el doctor Orlando Cano, represento al Departamento de Salud, Higiene y Seguridad de la Contraloría General de Cuentas. El día de hoy contamos con una especialista en epidemiología para poder ayudarnos a entender de una forma, de un panorama más completo, la pandemia de COVID-19. La doctora, ella es experta en la conducta o en el comportamiento de las enfermedades. Como sabemos, esta no es la primera pandemia a la cual afecta a la población. Han habido muchas pandemias de virus respiratorios, de diferentes virus, incluso que se transmiten por sangre y por otros fluidos. Y hay conductas que nos van a permitir poder tener un factor de éxito para poder contener y dar una respuesta adecuada a esta pandemia. Tenemos que ver un panorama a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional, pero también los diferentes condicionantes de la salud, socioeconómicos, biológicos, económicos, que es importante que nosotros debamos comprender. Este webinar o webinario va a estar abierto para que ustedes puedan escribir sus preguntas y que nuestra invitada especial pueda ayudarnos a responder. Será un gusto que puedan estar con nosotros, que tengan un buen día. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Es importante este tipo de actividades para tomar en cuenta cómo tenemos que responder ante alguna situación que se presente. También estar al pendiente de lo que están diciendo las autoridades superiores en materia de salud en el país, y sin duda alguna la doctora Berta Sam, quien va a tener a su cargo la parte central de esta actividad, tiene mucha experiencia. Ella ha estado al frente de toda esta situación y por su profesión pues es una autoridad en este tema. Así que le agradecemos, doctora, que haya hecho tiempo para colaborar con los colaboradores de la Contraloría General de Cuentas en este momento en donde todos debemos estar informados. Hay mucha información y mucha de esa información pues no cumple su cometido, es más desinformación y lo que se ha llamado en este tiempo pues como una infodemia también. Del lado de la pandemia estamos viviendo también una infodemia porque mucha de la información que llega a nuestros celulares por las redes sociales pues no es certera, no es verídica. Así que, ¿qué más que usted, doctora, para presentarnos la situación y pues cómo debemos responder ante lo que estamos viviendo? Voy a leer algunos datos de su CV, de la biografía de la doctora Berta Sam. Ella es médico y cirujano, es especialista en epidemiología, tiene una maestría en salud pública y epidemiología, labora actualmente en el Centro Nacional de Epidemiología y como ya lo indicamos, pues ha estado al frente de esta situación desde el inicio. Así que, sin más, le doy la más cordial bienvenida, doctora, a nombre de las autoridades superiores de la Contraloría, a nombre del señor Contralor, el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez,
Y a nombre de todos los colaboradores enviamos un saludo, por cierto, a quienes están siguiendo esta transmisión en las delegaciones departamentales. Son parte importante para la Contraloría General de Cuentas y a todos los colaboradores que ya están en línea con este webinario. Adelante, doctora Sam. Bienvenida, le escuchamos. Buenos días, estimados compañeros guatemaltecos de la Contraloría General de Cuentas. Soy Berta Sam, y médica epidemióloga del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y Asistencia Social. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la vigilancia epidemiológica y qué medidas tomar en esta etapa de la pandemia que tenemos. Y vamos a iniciar entonces conociendo cómo estamos en relación a nuestras estadísticas sobre el COVID-19 en nuestro país. Vamos a comentarles entonces que hasta el día 22 de junio tenemos 45.123 casos sospechosos. De ellos, hemos confirmado a 13.769 casos. Lamentamos el deceso de 551 personas. Entonces, cuando hablamos de casos fallecidos, queremos hacer mención y hacer énfasis en la fatalidad de este evento y el compromiso que todos como guatemaltecos debemos tener, porque puede ser nuestro familiar cercano, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo. Entonces, cuando hablamos de fatalidad, son seres humanos, son pérdidas humanas, son recursos humanos que son muy valiosos en el país. Consideramos que toda la población es valiosa, estamos apelando al compromiso de todos para mantenernos en salud y tomar las medidas necesarias. Entonces, consideramos también que dentro de esta casuística hemos recuperado a 2.711 casos. Y eso pues es un éxito. Estamos entonces pensando en que de esos 13.000 pues, tenemos una gran oportunidad en recuperarnos, pero eso depende también de la inmunidad que todos tengamos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar conociendo que dentro de los casos por grupo de edad y sexo, distribuidos los diferentes grupos que tenemos, vemos allí que a partir de los 25 años tenemos el mayor número de casos. A partir de los 25 hasta los 59 años es donde se están presentando el mayor número de casos. Pero no debemos olvidar que también tenemos niños, tenemos adolescentes y tenemos a nuestros adultos mayores también con estos eventos. Y no quisiéramos que ningún familiar nuestro estuviera en estas estadísticas, o quizás ya lo están. Pero entonces esto es pues un llamado a la reflexión también. Y si lo vemos por sexo, vemos que el sexo masculino pues nos representa 8.076 casos. Y el sexo femenino nos representa 5.069 casos, para un 8.6% de toda la casuística nacional. De todos estos casos acumulados, entonces, estamos indicando que tenemos 13.145 casos. Vamos a continuar entonces conociendo la distribución de estos casos a nivel de departamentos. Y si vemos aquí en la ciudad capital es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los guatemaltecos de la capital pensando en que podemos salir y estar en otros espacios fuera de nuestra casa cuando nos dicen quédate en casa? Si vemos allí que en Guatemala tenemos 8.891 casos. Según nuestra distribución poblacional, el departamento de Guatemala tiene casi pues más de 3.500.000 habitantes.
Entonces es uno de los departamentos con mayor número de habitantes. Eso hace entonces que haya, pues, quizás mayor riesgo de contagiarnos y de contraer la enfermedad, porque pues somos muchos, ¿verdad? Pero por lo tanto se les está pidiendo, quédate en casa. Quédate en casa porque estamos en todos los lugares públicos y si corremos ese riesgo, pues créanme que no vamos a lograr superar esta pandemia. Entonces, vemos el siguiente departamento que es San Marcos, luego Escuintla y Zacatepeques, y así nos vamos hasta Jalapa, donde es el departamento que tiene menor cantidad de casos. Pero también está la otra variable que podemos ver también por incidencia. Y cuando hablamos de estas tasas de incidencia, nos indican el riesgo que tenemos por cada departamento. Y entonces varía un poquito con relación al número de casos, pero nuevamente se mantiene Guatemala como el departamento con la mayor tasa nacional, de 251.7 por 100,000 habitantes. Luego sigue el Progreso con 143.8 y enseguida Zacatepeques con 129. La tasa de incidencia de país es de 74.3 por 100,000 habitantes. Y entonces vemos la distribución en ese mapa y en el departamento de Guatemala, junto con el Progreso y Suchitepeques, que son los departamentos más adyacentes a este departamento, pues son los que están presentando el mayor riesgo. Y entonces es un compromiso para estos tres departamentos estar cumpliendo las normas de aislamiento social. De lo contrario, no vamos a poder controlar esta pandemia a nivel de país. Pero también los otros departamentos tienen su nivel de compromiso, porque hay distribución. Si vemos en este otro mapa, la distribución por municipios de país es diferente a como lo veíamos por departamento. Prácticamente tenemos ya transmisión en todo, la mayoría al menos, en la mayoría de los municipios del país. Y nuevamente vemos que el departamento de Guatemala, junto con el Progreso, son los que prácticamente en todos sus municipios tienen la mayor distribución por tasa de incidencia comparado con los otros municipios. Hay algunos municipios que todavía no presentaban casos a este corte del 12 de junio, cosa que no ha sucedido, digamos, si hiciéramos una actualización de estos datos, pues seguramente ya tendríamos otro mapa. Entonces vemos la rapidez con la cual este virus se está transmitiendo a nivel nacional. Bien, vamos a continuar entonces conociendo los datos de fallecidos. Y cuando estábamos al inicio hablando de la fatalidad de este evento, pues aquí nos dice que nuestra letalidad, según este número de casos, es de 4,1%, que es muy alto. Bueno, podemos compararlo con otros eventos, como el SARS, como el MERS, que ellos sí tienen una letalidad mucho mayor. Pero si hablamos de seres humanos, ya hablábamos en la primera diapositiva, pues que todos somos valiosos para conformar este país, ¿verdad? Entonces, los que están falleciendo más son los del sexo masculino. Entre las edades, pues vemos aquí, la mayoría se presenta a partir de los 35 años, es donde se empieza a incrementar la incidencia, perdón, la mortalidad, y son en la mayoría los de sexo masculino. Si vemos entonces la distribución de estos fallecidos, pues nuevamente se presenta aquí en la ciudad capital con 410 casos, pero le sigue Escuintla, le sigue San Marcos y Zacatepeques. Y si lo veíamos, si lo comparamos con lo que teníamos en la incidencia, pues el segundo lugar después de Guatemala era el Progreso, más no era Escuintla, pero en mortalidad el comportamiento es diferente. Entonces veamos aquí, seguramente todos tenemos conocidos o tenemos familiares en alguno de estos departamentos y veamos el nivel de compromiso que todos debemos tener
para superar esta emergencia nacional. ¿Y cuántas personas hemos tenido en cuarentena y cuántos han superado la cuarentena desde el 13 de marzo para acá, que son ya más de 100 días? Vemos entonces que son 110,000, más de 110,000 personas, casi 111,000 personas que han estado en cuarentena. Más de alguno de ustedes seguramente ha estado también en esas cuarentenas que se han instalado a nivel nacional. De igual forma, hoy por hoy tenemos a más de 18,000 habitantes en cuarentena y sigue subiendo, porque si vemos que los casos a nivel nacional siguen aumentando, también estamos dejando a más personas en cuarentena. Y esto es debido a que es una de las medidas para contrarrestar el incremento de esta pandemia y el incremento de casos y la incidencia a nivel nacional. Pero veamos cómo nos comparamos con otros países. Esta sería una gráfica donde vemos la tendencia acumulada de la epidemia en Guatemala comparado con Honduras, comparado con El Salvador y Costa Rica, que son nuestros, bueno, los países que conformamos, ¿verdad?, Centroamérica. Vemos entonces que casi al 18 de junio estábamos con una tendencia similar a El Salvador. Y Costa Rica es envidiable las acciones que están haciendo, porque si vemos esa tendencia, ellos incluso iniciaron antes que nosotros. Y tuvieron un pico muy alto en abril, pero las medidas que han instaurado fueron bastante eficaces que lograron aplanar esa curva. Nosotros al inicio pues la aplanamos, pero a partir del 30 de junio tenemos una escalada y que va para más, va para arriba. Lamentamos por nuestros compañeros, nuestros vecinos hondureños que están pues sufriendo bastante severo este evento. Y si nos comparamos también con mortalidad, vemos entonces que nuevamente Costa Rica es un éxito a nivel de la región. Tiene el menor número de casos, le sigue El Salvador, luego nosotros, y nuevamente lamentamos también por nuestros hermanos hondureños. Y con relación a la inmunidad natural de rebaño que podemos tener, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, eso quiere decir que si nosotros nos enfermamos, si uno de la familia se enferma, le crea defensas contra este virus. Y puede ser que a los integrantes también de ese núcleo familiar les pueda transmitir a través pues del contacto cercano, después de que se haya recuperado, por supuesto, les puede transmitir esa inmunidad. Y a eso le llamamos inmunidad de rebaño, que se puede lograr a través de vacunas. Y entonces esa es como una barrera que nos hace defendernos. En el caso de las inmunoprevenibles, pues teniendo coberturas altas de vacunación con sarampión, con rubiola, con SPR, etcétera, con todas las vacunas que se le colocan a los niños, se le administran a los niños, pues entonces toda la comunidad al final, si logramos un 95%, arriba de 95% de cobertura, pues los niños, los demás niños prácticamente estamos cubriendo con la inmunidad de rebaño a los demás niños y no entra la enfermedad en la comunidad o en un determinado municipio o una colonia, pero si la mayoría no está inmunizado, seguramente la enfermedad va a tener un lecho muy grande para poder quedarse y pues enfermar a la comunidad, ¿verdad? Y entonces aquí vemos estos estudios que han hecho allá en los Estados Unidos, diferenciando los diferentes estados, ¿verdad? Y entonces ellos han encontrado que con estudios serológicos en Nueva York, pues tuvieron un 21% de inmunidad de rebaño. Pero recordémonos que Nueva York es uno de los estados con mayor población y también es donde hubo, pues y se está presentando aún, el mayor número de casos. Pero también está el vecino, ¿verdad? Según las gráficas que vemos allí. Y los comparamos con Wuhan, donde ahí al final solo 3% de la población tuvo esta enfermedad y logró casi un 1% de inmunidad de rebaño. Entonces eso no es suficiente para pensar
en que si la mayoría de la población va a tener este evento o va a padecer esta enfermedad, la mayoría vamos a tener esa inmunidad de rebaño. Y vemos entonces que sí se puede presentar, pero nuestras circunstancias como país son diferentes seguramente a Nueva York, a Westchester y a todos los otros estados que vemos ahí. Recordémonos que aquí nuestra alta desnutrición, que según la ESMI dice que es de 46% desnutrición crónica en niños menores de 5 años, y bueno, que tenemos alta mortalidad materna, que tenemos alta mortalidad por neumonías, por diarreas. Entonces, prácticamente nuestro sistema inmunológico no está bastante bien. Entonces, eso nos debe hacer reflexión con relación a mantenernos en casa, a cuidarnos, a protegernos, porque si estos estados han logrado esta inmunidad de rebaño un poquito mayor, su sistema inmunológico también está mucho mejor. Pero si lo comparamos con Los Ángeles, con Santa Clara, pensémonos, ¿cuántos migrantes tenemos en Los Ángeles? ¿Cuántos en Santa Clara? Pues está conformado por mucha población latina, ¿verdad? Bien, entonces vamos a continuar conociendo la desescalada propuesta para el país. Y aquí nos habla prácticamente de 4 fases. La fase 0, que sería la de preparación, la fase 1, que es la de inicio, la intermedia y la de apertura. Pero para llegar a cumplir estas fases, tenemos que tener una completo conocimiento de cuánto tenemos de incidencia y de casos a nivel de municipio, a nivel de colonias, a nivel de departamento y a nivel de país. Y esto pues sabemos de que ahorita los casos se están incrementando. Eso hace entonces pensar, y como lo ha dicho el comisionado, el doctor Asturias, comisionado para COVID, pues por un caso muy probablemente tengamos 10, porque solo estamos viendo la punta del iceberg a nivel nacional. Y quizás muchos pues no tengan acceso a los hisopados, al diagnóstico oportuno, pero entonces tenemos que pensar y repensar cómo vamos a implementar estas fases. Y lo que se logra o lo que se pretende con estas fases es acortar la distribución con el control de 3 periodos epidemiológicos de este virus. O sea, un periodo epidemiológico es de 14 días, porque sabemos que el primer contacto, cuando estamos en contacto con una persona positiva, entonces tenemos 14 días en la cual, en cualquiera de estos momentos, podemos presentar signos o síntomas de COVID. Pasado esos 14 días, podemos indicar entonces que nuestra curva de riesgo ha disminuido y ya no podemos cursar con COVID. Pero para eliminar el COVID necesitamos al menos 3 periodos epidemiológicos o al menos 2, o sea, 28 días, casi un mes, ¿verdad? Porque tenemos que pensar que en esta comunidad, si limpiamos completamente y logramos el corte de esa enfermedad, nuestro último caso tuvo que haber sido un mes anterior y aún un periodo más, le damos otros 14 días, por eso son casi 3 periodos epidemiológicos, para poder certificar que en un departamento, en una colonia, en un barrio o en el país, ya no vamos a presentar casos. Bien, a eso estamos refiriéndonos con esto. Pero seguramente ustedes han leído suficiente y pues los medios de comunicación han distribuido mucho estas definiciones de caso que como Ministerio de Salud tenemos para los casos sospechosos, para los casos probables y para los casos confirmados. Entonces, estas definiciones de caso han sufrido cambios mediante ha progresado este evento a nivel nacional.
Entonces, podríamos pensar hasta hoy, nuestros casos sospechosos los definimos de la siguiente forma. Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados y al menos uno de los siguientes signos y síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria. Y también pueden ser personas con infección respiratoria aguda, moderada o grave y que requiere hospitalización. Veamos entonces ahora la definición de caso probable. Y aquí nos dice que es una persona fallecida con síntomas respiratorios sin muestra adecuada para pruebas de SARS-CoV-2 y que fue contacto de un caso confirmado. Y para un caso confirmado es una persona con confirmación de laboratorio de infección para SARS-CoV-2 independientemente de los signos y síntomas clínicos. Porque aquí ya sabemos, cuando son casos confirmados pueden ser asintomáticos o sintomáticos. Vamos a ver entonces la siguiente definición, que es la de caso recuperado. Y aquí pues hemos indicado que consideramos que es un caso recuperado cuando fue un caso confirmado que cumple con uno de los siguientes ítems. Dice, para pacientes sintomáticos que lleva al menos 10 días desde el inicio de los síntomas y al menos 3 días sin síntomas, sin necesidad de hacer un nuevo control. Bien, si usted, estimado alguien de la audiencia, ¿verdad?, que haya tenido síntomas y que le hayan confirmado, después de 10 días la viremia ya ha disminuido. Entonces ya no presenta síntomas. Pero aún así se les da 3 días extras para pensar que completamente esta persona esté recuperado. Y esto tiene mucha relación con los 14 días que sabemos que dura la enfermedad, ¿verdad? Y que dura también la viremia a nivel del cuerpo. Entonces prácticamente estamos tomando los 14 días, ¿verdad? Porque ya se podría reintegrar a sus labores a partir del 14º día. Para un paciente asintomático es diferente, conozcámoslo. Y dice que lleva al menos 10 días desde la toma de muestra que salió positiva. Muchos de los casos que hemos tenido a nivel nacional, pues están muy tranquilos y se les hizo el hisopado y ellos no presentan ningún síntoma. Entonces se les llama asintomáticos. Entonces, si en el transcurso de 10 días no presentó síntomas, pues ya superó entonces la enfermedad. Y podemos pensar entonces que se le puede dar un par de días más para que se recupere y ya se puede integrar a sus labores cotidianas. Pero vamos a ver más adelante cómo deben estar estos casos en la casa y cómo deben hacer esas cuarentenas y esos aislamientos, estos pacientes, ¿verdad? Ahora veamos qué es un contacto con caso confirmado. Porque, bueno, dice aquí, un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones en el periodo comprendido de 2 días anteriores al inicio de los síntomas o a la toma de muestra para un caso asintomático y la recuperación de un caso confirmado. Bien, aquí nos dice, vivir en el mismo hogar o ser un compañero íntimo de un caso confirmado. Brindar atención sin EPP, que es el equipo de protección personal adecuado a un caso confirmado en o fuera de un entorno médico. Y un contacto cercano, al menos de 1 metro, durante 15 minutos o más, con un caso confirmado sin la utilización de mascarilla. Entonces, a veces entramos en paranoia. Y es que yo fui contacto del contacto del contacto. Eso parece a la canción de la prima del gobernador o algo así que dice. Entonces, no entremos en paranoia. Recordémonos que si estuvimos cenando o haciendo alguna actividad, quizás tomando un cafecito con alguien por más de 15 minutos y quizás nos quitamos la mascarilla,
y sabemos que esa persona fue confirmado, entonces sí podemos decir que somos contactos cercanos, que somos contactos directos. Pero si yo, que fui contacto directo de esa persona confirmada, luego llegué a la oficina y tuve, digamos, comunicación con los otros compañeros, ellos no corren ningún riesgo, porque yo en este momento no tengo síntomas, de hecho, puedo irme a cuarentena, pero no estoy transmitiendo la enfermedad. Entonces, diferenciemos bien qué es contacto y qué no es contacto, por favor. Con relación a las otras definiciones de los contactos de casos positivos, nuevamente decimos que los contactos identificados, a ellos se le indica cuarentena supervisada por 14 días, según nuestras guías. Y a los contactos que durante la cuarentena desarrollen síntomas, se deberá tomar una muestra de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Si resulta este hisopado positivo, se debe completar conteo de cuarentena nuevamente. Esto quiere decir que si yo hoy tuve contacto con un positivo y sé que dio su prueba positiva, entonces a mí me mandan a cuarentena. Bien, resulta que al 13º día yo inicié con fiebre, inicié con dolor de garganta, entonces pues me tienen que hacer el hisopado, ¿verdad? Y resulto positiva. Puede ser que aún de hecho voy a hacer contacto, voy a ser positiva por el contacto que tuve, sí sé fehacientemente que hice mi cuarentena en casa, que no salí con mis amigos a tomarme una cervecita, un cafecito o algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces puedo decir, sí, yo fui caso secundario del caso que me transmitió la enfermedad. Pero si resulta que hacemos nuestras cuarentenas, nos vamos al súper, nos vamos al mercado, que nos vamos a la gasolinera o yo que sé, a visitar a algunos amigos, perdonen, eso no es cuarentena. Ahí nosotros estamos poniendo en riesgo a las otras familias a quienes vamos a visitar. Y entonces ahí se necesita responsabilidad y compromiso de la población para lograr contener esta enfermedad. Porque entonces, si salí y me fui de pachanga quizás, otra persona me pudo haber transmitido la enfermedad y yo voy a decir, no, es que yo fui caso secundario de X personas, pero al final eso no es cierto, porque yo misma incurrí en otros riesgos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho en consideración estas partes. Y luego dice que para considerar los recuperados, se debe cumplir lo siguiente. Para casos sintomáticos, llevar al menos 10 días desde el inicio de síntomas y al menos 3 días sin síntomas. Muy similar a lo que hablábamos anteriormente de los casos contactos, ¿verdad? Bien, entonces, si yo tuve, hoy me hicieron el hisopado, entonces ya cuento 10 días y pues yo ya me siento tranquila al 5.º día quizás, al 8.º día, entonces luego me dan otros 3 días más para que yo me recupere y luego me debo integrar a mis labores, porque pues el país me necesita, ¿verdad? Y con relación a los asintomáticos, dice llevar al menos 10 días desde la toma de muestra que salió positiva sin necesidad de hacer un nuevo control. Entonces estos casos asintomáticos cumplen los 10 días y como no presentaron síntomas y ya realmente la viremia se ha documentado que a los 10 días es poco probable que se siga transmitiendo, entonces al 11.º día pues puede integrarse a sus labores también. Y entonces cuando nos mandan a cuarentena tenemos que identificar qué vamos a hacer, cómo vamos a planificar nuestras cuarentenas. Y si ahorita estamos pensando que estamos subiendo el pico más alto para casos de COVID a nivel de país y que quizás nos mantengamos allí un buen tiempo y quizás también estos casos vayan en incremento más o 3, 4, 5 veces más de lo que tenemos ahora. Entonces debemos planificar con nuestra familia nuestras cuarentenas. Y pues la cuarentena dice que es un periodo que debe permanecerse en casa.
las personas las personas que fueron expuestas a un caso, para evitar que se contagie esta enfermedad a otros miembros de la familia, entonces debe hacer a otros miembros de la comunidad, a otros miembros de la colonia o yo que sé donde vivamos, entonces debemos de hacer esas cuarentenas. Entonces, aquí nos dan unas ideas y algunas sugerencias para estas cuarentenas y nos dice que debemos buscar un lugar pues donde haya una ventilación adecuada. Si podemos tener habitaciones individuales o separación física también entre camas, ¿verdad? Porque a veces no es posible. En las comunidades nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer en nuestra población, en el interior del país, cuando solo tienen 1 o 2 habitaciones para toda la familia? ¿Cómo van a lograr hacer esas cuarentenas? Pero ustedes que tienen esa posibilidad porque tienen otro nivel de vida, tienen otras posibilidades y otro nivel de ingresos, podemos adecuar en nuestras casas pues una habitación para nosotros, ¿verdad? Y separarlas. Tenemos también ver la estructura adecuada para tener un lavado de manos con agua y jabón frecuente en nuestras casas. Visitas al hogar solo se permite si se llega a entregar comida o productos esenciales. De lo contrario, no se debe visitar a las familias que están en cuarentena. Y también debemos tener suficientes provisiones, nos sugieren, ¿verdad? Tener suficientes provisiones, que tengamos alimentos, agua, medicamentos, si tenemos enfermedad y somos hipertensos, somos diabéticos o tenemos algún otro problema inmunosupresor, pues debemos tener al menos para 14 días estos medicamentos planificados, de tenerlos, ¿verdad? Y no salir a la farmacia a comprarlos porque no podemos salir. Y otra sugerencia muy linda que nos dan es que debemos de tener acceso a entretenimiento, a noticias, al uso de la tecnología, ¿verdad? Ojalá que podamos hacerlo. No todo el país lo va a poder hacer. Y también nos sugieren que debemos practicar estos hábitos personales de salud y planificar estas medidas de prevención. Y nos insisten nuevamente en el lavado de manos con jabón y agua y uso de alcohol gel entre 60 y 75%. También nos recuerdan que debemos cubrirnos la boca y la famosa etiqueta de la tos que estuvimos recomendando desde el inicio de la pandemia. Y que si vamos a utilizar papel o Kleenex o pañuelos para limpiarnos, pues debemos desecharlos inmediatamente y lavarnos las manos después de realizar esta actividad, porque los virus, pues no dudamos que se queden en nuestras manos, ¿verdad? Y entonces, si tocamos después una mesa, si tocamos el router, si tocamos el teléfono, si tocamos el control de la tele, vamos a dejar los virus distribuidos por toda la casa, ¿verdad? También nos dicen que debemos de limpiar todos los días, todas las superficies con las cuales nosotros tenemos contactos. Ya les hablaba del control y etcétera. Ustedes ya saben cuáles son. Dice que al menos debemos de tener distancia también entre personas estando en la misma casa. No vamos a estar pues sentados en el sofá todos viendo la misma película, ¿verdad? Entonces debemos estar separados en nuestras casas. Y por supuesto debemos estar vigilando siempre nuestra salud, atentos a ver si presentamos fiebre, si presentamos tos, dolor de garganta, cefalea, incluso se está nuevamente hablando de vómitos, de diarrea también, que son parte de los síntomas y signos que se presentan con el COVID-19. Y también, si nos mandan a aislarnos, debemos también llamar al equipo de salud. Por lo menos, como es el equipo de salud el que nos va a mandar a aislamiento, porque es un caso positivo, asintomático y caso leve, eso lo podemos pasar en nuestra casa. No es necesario ir a un hospital, porque pues vamos a abaratarlo más y realmente la vamos a pasar mucho mejor estando en nuestra casa si tenemos las condiciones correctas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, con habitaciones separadas y se recomienda, por supuesto, colocarse la mascarilla en cualquier momento y el distanciamiento social.
Y cuando hablamos de aislamiento, lo anterior era para cuarentena. Y cuando hablamos de aislamiento, pues debemos de recordar estas medidas para prevención de la enfermedad. Dice, evite el uso de transporte, ¿verdad? Porque ya somos positivos, no vamos a diseminar la enfermedad. Vamos a pedir también apoyo a nuestros vecinos y amigos, porque alguien nos tiene que, si vivimos solos, alguien nos tiene que apoyar, ¿verdad? Vamos a utilizar mascarilla cuando estemos compartiendo en otra habitación o en la misma habitación con otras personas o cuando vayamos también en el vehículo. Vamos a estar en contacto con los servicios de salud. De hecho, las áreas de salud están llamando a los casos que están en cuarentena o están en aislamiento. Ya les mostré los datos, cuántos teníamos en cuarentena. Y bueno, el uso de mascarilla siempre se recomienda. Se debe estar alejado del resto de la familia. Eso es aislamiento. El caso positivo, asintomático y leve va a estar aislado en su habitación. No va a estar bajando a la sala y cuando tenga necesidad de ir al baño, pues va a tener sus horarios definidos. Miren, yo voy a las, yo que sé, 6 de la mañana, o 10 del mediodía, etcétera. Organizarse con la familia, porque a esa hora los otros miembros de la familia no van a estar utilizando el baño, ¿verdad? O si tiene su baño aparte, pues eso sería ideal, mucho mejor. Estar haciendo la limpieza de las superficies, el lavado de manos y cubrirse la boca y siempre, ¿verdad? Las medidas, ya que hasta el cansancio la hemos dicho, yo espero que la estemos realizando. Pero recordémonos que muchos de nuestros pacientes son mayores y quizás en nuestra casa tengamos a nuestros padres, a nuestros abuelos y que también tienen otro factor de riesgo, que son hipertensos, son diabéticos, quizás algunos tienen cáncer, algunos son fumadores, algunos tienen EPOC, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de enfermedades que pues, nos hace correr más riesgo para tener esta enfermedad y podemos entonces caer en el grupo de la mortalidad y nuestra letalidad entonces va a ser mucho mayor. Nuevamente, ¿verdad? Para nuestros mayores aquí tenemos algunas sugerencias y son prácticamente las que ya hemos dicho hasta el cansancio y recomendarles el cuidado de estas personas mayores de 60 años, ¿verdad? Y como decíamos, también necesitan estas personas mayores, porque algunas viven solas y necesitan a alguien que les ayude para llevarle sus provisiones, para llevarle su medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, hay alguien que debe estar pendiente siempre de los adultos mayores. Y si pensamos entonces que se tiene otro tipo de enfermedades, entonces debemos recordar que pueden ser, ya hablábamos de hipertensión, en fin, EPOC, de otras causas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues estas infecciones, todas estas afecciones incrementan la necesidad de oxígeno y reducen la capacidad corporal de darle un uso adecuado cuando llevan este tipo de factores, ¿verdad? Entonces van a sufrir más afecciones pulmonares graves y que pueden terminar en neumonía y luego pues caer en casos fatales. Recordemos también que debemos tener un estilo de vida saludable. Cuando hablamos de esto, pues es con la intención de mejorar las funciones corporales, incluidas la inmunidad, ¿verdad? Debemos seguir una dieta saludable, debemos consumir muchas frutas y verduras, que también lo hemos indicado desde el inicio de la pandemia, mejorar nuestra actividad física y si fumamos, pues dejemos ese hábito porque nos va a hacer tener una capacidad pulmonar menor y ahora necesitamos tener unos pulmones bien fortalecidos, ¿verdad? Limitar el uso y consumo de alcohol y al menos dormir lo suficiente, ¿verdad? Para tener estilos de vida saludables. Entonces debemos procurar hacer ejercicio. Ahora sí, si nos han permitido desde nuestros ámbitos de trabajo estar en nuestras casas, pues aprovechemos para mejorar nuestro sistema inmunológico. Corramos, hagamos
lo mejor que podamos, tengamos una dieta saludable, ¿verdad? Y no es, si nos dieron esa oportunidad de estar en nuestra casa, no es para estar haciendo otro tipo de actividades fuera de casa. Entonces, también se les recomienda a las personas que tienen este tipo de enfermedades que no deje de consumir y de tomar sus medicamentos, que tomen suficiente agua, estén hidratados, procurar no estar con muchas personas porque recuérdense que el virus de la gripe también está a la orden del día y pues nos puede estar dando una gripe y podemos confundirlo con COVID. Recuerde que el COVID no es una simple gripe, como se mencionó en algunos, tanto que en las redes sociales que se menciona, ¿verdad? Esta es una enfermedad que nos puede matar. Entonces, pues debemos proteger nuestra salud. Hay algunos lineamientos también que la San Carlos ha publicado sobre aislamiento domiciliar y nos recuerdan aquí, tenemos algunas similares, ¿verdad? Que debemos limpiar siempre la cocina, que el baño, que son las partes bien importantes que debemos manejar, limpieza del hogar, nos habla también sobre la preparación correcta de solución para la limpieza. Entonces aquí nos dicen que por cada medio litro de agua podemos echarle 2 cucharadas de cloro y hacer la limpieza de todas las superficies. Pero esa mezcla solo nos sirve para un día. O sea que cada día debemos estar haciendo esa mezcla para hacer la limpieza general de nuestras habitaciones, de todas las superficies, por supuesto el piso, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo saben. Y bueno, y si tenemos que venir a trabajar, entonces aquí tenemos un recordatorio que nos dice que al menos debemos de llevar ropa con mangas largas, pantalones pues también que nos cubran todos los tobillos, ¿verdad? Recordar siempre para las damas llevar el cabello recogido, porque pues el virus se pega en el cabello, ¿verdad? Así que nos debemos de hacer un chonguito por ahí. Usar siempre gel antibacterial. Importante es no tocarse la cara, porque tenemos esa maña, ¿verdad? Que nos tocamos, pero recordemos que poco a poco vamos a ir adquiriendo esas habilidades de no estarnos tocando, porque tocamos superficies y luego nos tocamos la cara. Entonces ahí estamos acercándonos más el virus a las vías respiratorias, ¿verdad? También se dice no saludar ni de beso ni de mano, sino solo de lejitos, ¿verdad? Mejor ya ni con el codo. No usar superficies si hay pañuelos desechables, no dejarlos sobre superficies, sino en recipientes adecuados. Hay que mantener siempre la distancia. Dice que con relación al calzado, pues elegir zapato cerrado, llevar constantemente, lavarse las manos, perdón, y usar ropa de manga larga. Y por supuesto, la mascarilla es indispensable en esta ocasión. Bueno, estamos terminando entonces con esto, la presentación que teníamos para hoy. Esperamos que sea de utilidad y que haya caído en tierra fértil. Eso es lo que queremos nosotros los guatemaltecos, dejarles esa semilla para continuar haciendo las cosas muy bien, para lograr bajar esa curva que hoy por hoy está subiendo. Y es compromiso de todos, realmente no es solo nosotros de salud, no es solo el gobierno, sino el Estado, somos todos, todos lo conformamos y entonces para ello estamos pidiendo ese verdadero compromiso, porque ahí tenemos la fotica que tenemos por ahí, nos dice que tenemos ya el camino indicado, pero depende de nosotros el seguirlo y poder estar con esa paz tan tranquila y esa belleza de la naturaleza que nos da esta fotografía. Le cuento que es de mi casa. Bien, entonces les agradezco a todos ustedes su atención y quedamos entonces para el espacio de preguntas.
Muchísimas gracias, doctora. Excelente su exposición. Mucha información que seguramente es de utilidad para los colaboradores de la Contraloría General de Cuentas, sobre todo porque hay datos ahí muy puntuales que hasta este momento seguramente muchos desconocíamos. Así que oportuna su intervención. Le reiteramos el agradecimiento. Previo a la fase de preguntas y respuestas, queremos enviar saludos a los compañeros que se ¿Pero no hay conectan preguntas? desde... Si hay preguntas, doctora, en un momento las vamos a realizar. Queremos enviar saludos antes a los compañeros de la delegación de Alta Verapaz, delegación de Quiché, de Jalapa, de Suchitepeques, de Zacatepeques, de San Marcos y a todas las delegaciones que han reportado su participación. Es innumerable la cantidad de mensajes ahí en el chat. Y pues es imposible leerlos a todos. Les agradecemos el interés y el conectarse. Saludos también a los compañeros de la sede Zona 1 y Zona 2 y por supuesto a los compañeros de la sede central Zona 13. Más de 1,100 personas es la audiencia que se reporta para este webinario. Doctora, vamos con la fase de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con una primera pregunta que nos hacen por acá y dice, ¿considera usted conveniente realizar pruebas de hisopado a trabajadores de la Contraloría General de Cuentas? Esa es la primera pregunta, doctora. Adelante, le escuchamos con su respuesta. De acuerdo, gracias. Sí, recuerdan, dentro de la presentación estábamos viendo contactos. ¿Cuál era la definición de contactos? Normalmente se hacen los hisopados a las personas que presentan síntomas durante la cuarentena. No es hacer los hisopados a ciegas, de verdad que no, porque estaríamos haciendo una pérdida de recursos y no lo necesitamos. Solo si estamos en verdad en riesgo, entonces sí se recomienda hacerlos. Pero las definiciones de caso nos indican, y ya las vimos, quiénes son y quiénes caen en la categoría de casos contacto. Casos sospechosos también ya los vimos, y entonces, si pensamos tenemos una audiencia de 1,000 y algo de personas que nos indicaban, si hiciéramos 1,000 y algo de pruebas, muy probable encontremos algunos, pero no va a ser a la mayoría. Entonces, no es de estar exponiéndose al riesgo, sino vamos a priorizar nuestros recursos. Ustedes saben, y mejor que nosotros, ¿verdad?, que estamos en un país con muchas dificultades y realmente se recomienda hacer las pruebas a quienes sí nosotros como los médicos epidemiólogos podemos indicar que sí. Entonces, si nos piden una lista, nos dan una lista y nosotros podemos decir, miren, a ellos sí, a ellos no, porque sí, porque no. Entonces, podemos diferenciar quiénes fueron los contactos y a ellos sí les podemos hacer, pero no a todos, porque no todos van a tener la enfermedad. Ok, perfecto. Gracias por su respuesta, doctora. Tenemos otra pregunta por acá. Esta tiene que ver con la información que constantemente, incluso el mismo presidente de la República ha hecho énfasis en eso, que la gente llega a los hospitales, a los centros de atención de salud, cuando ya la enfermedad está avanzada. Y acá tenemos una pregunta, repito, que tiene que ver con esa situación. Dice, ¿las personas que fallecen es porque han llegado al hospital con los síntomas muy avanzados o no? Es lo que nos preguntan. Así que creo yo que su respuesta puede ir en ese sentido, doctora, en cuál es el momento oportuno realmente para pasar a otro nivel de asistencia o para ir a un hospital. Perfecto. Vemos con relación a la categorización de riesgo, hay asintomáticos, hay leves, moderados y severos. La enfermedad no empieza de la noche a la mañana, perdón. Si se detecta un paciente, por eso se le dice, se le manda aislamiento en su casa y se le dice controle su salud, eso quiere decir que se esté tomando la temperatura, se le recomienda, si presenta dificultad para respirar, llame a los servicios de salud y nosotros los trasladamos. Y de hecho lo hemos hecho como salud. Tenemos contacto con los bomberos
tenemos contacto con los hospitales, les podemos indicar, mire, tenemos este caso y necesitamos que nos lo ingrese al hospital, ¿verdad? Y entonces eso se puede hacer, pero si nos quedamos en casa y no controlamos nuestra salud, no sabemos si estamos con dificultad respiratoria porque nos echamos un cigarrito, entonces ya es frecuente que tengamos cierta dificultad. Entonces ese es parte del seguimiento que se le da a los casos. Todo caso contacto normalmente recibe, si no visita de los servicios de salud, por al menos una llamada, le dice, mire, ¿cómo está usted? ¿Cómo sigue? ¿Presenta dificultad respiratoria, sí o no? Entonces se va evaluando y se refiere a los casos oportunamente. Pero si este caso nunca se hizo, digamos, un hisopado, presentó síntomas y no llegó a un servicio de salud a que le hiciera un hisopado, ese caso muy probablemente vaya a quedarse en casa y que sea una enfermedad grave. Pero no quiere decir con esto que vamos a hisopar a todos, sino a los que están en mayor riesgo. Por eso digo, hay categorizaciones de riesgo. Y dependiendo de eso, se pueden hacer los hisopados y de esa forma identificar oportunamente a los casos que van pasando de leve a moderado y de moderado a grave y que necesitan con urgencia ser trasladados. Hemos tenido casos de verdad y muy lamentables de casos fallecidos que les hemos llevado la ambulancia hasta su casa y no quieren ir, se rehúsan a ir. No son muchos, por supuesto, son contados con los dedos, pero se ha dado casos porque pues tienen como que ya saben que su pronóstico es reservado y piensan en hacer otros trámites administrativos previo a ir al hospital y ya no les quedó tiempo de llegar al hospital. Entonces, no vamos a pensar de que hoy me diagnosticaron y hoy ya voy a estar grave. No, es al contrario. Hoy me diagnostican, pero yo soy responsable de estar viéndome y controlándome. Si tengo dificultad respiratoria, no duden en llamarnos y les mandamos ambulancia y los vamos a ingresar. Eso es la consigna que nosotros tenemos como salud y como les he dicho, sí lo hemos hecho. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿es cierto que las personas que somos obesas tenemos más riesgos de contagiarnos y no sobrevivir? De contagiarnos tenemos el 100% de riesgo, seamos obesas, seamos sobrepeso o seamos normales o incluso bajo peso. Lo que sí tienen es mayor riesgo porque se puede complicar por la misma obesidad, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando estamos con, sin más, si es una obesidad mórbida, ¿verdad? Porque no es suficiente la oxigenación que tenemos a nivel vascular y pues no se absorbe suficientemente nuestros nutrientes adecuadamente. O sea, cuando hablamos de nutrientes estamos pensando en que son vitaminas, son para aumentar nuestras defensas. Entonces sí, la obesidad nos hace que caigamos en mayor riesgo, pero de enfermarnos con quizás de forma moderada o de severa. Pero en realidad riesgo no tenemos los 17 millones y más de habitantes que tenemos, porque no tenemos inmunidad en este momento. Más los que ya fueron recuperados y que vimos allí en la presentación, ellos sí ya no corren riesgo, ya ellos ya tienen una inmunidad porque ya pasaron la enfermedad, ya sus defensas están creadas y bueno, si viene nuevamente la enfermedad, ellos van a decir, momento, ya los linfocitos ustedes se prepararon y ya tienen defensas. Pero en realidad todos corremos riesgo. Gracias, doctora. Otra pregunta por acá tiene que ver con lo que ocurrió en Costa Rica, un país que pues manejó bastante bien esta situación. Los casos de muertes se quedaron estancados en comparación con otros países, incluyendo Guatemala, obviamente. La pregunta dice, ¿qué hizo Costa Rica de diferente a lo que ha hecho Guatemala? Y si de lo que hizo Costa Rica se puede hacer acá para frenar esta situación. Sin duda, Costa Rica es uno de los países que, como
región centroamericana, pues ha hecho muchas cosas buenas. Y recordemos que su modelo de salud es diferente al nuestro. También ellos han invertido mucho más en su capacidad y tienen un sólido sistema de salud. También ha invertido en educación. Y entonces eso hace que su población sea diferente a la nuestra. Ellos allá no salieron. Aquí hacemos pachangas. Aquí organizamos cualquier ocurrencia se nos viene, ¿verdad? Las cuarentenas las cumplieron. Hicieron prácticamente lo mismo que se ha recomendado aquí, solo que ellos son metódicos. Y bueno, recuérdense que, bueno, ellos nos llevan una ventaja en relación a la inversión social que han tenido. Entonces, son más sólidos en realidad que nosotros. Nosotros tenemos muchos rezagos en salud, tenemos rezagos en educación, y eso nos hace más vulnerables a toda esta pandemia que estamos, no solo a esta pandemia, a todas las otras pandemias. Si viene el ébola, pues sería un escenario muy difícil que estuviéramos pasando. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos otras preguntas por acá. Dice, ¿cuáles son los factores de éxito que han marcado la desescalada de otras pandemias virales en la historia de la humanidad? Perfecto. Hemos tenido bastantes pandemias a nivel mundial, y bueno, las redes sociales nos hablan de la gripe española, de la peste negra, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre las medidas de higiene es que siempre nos las recuerdan, porque esa es como nuestro talón de Aquiles, que los olvidamos como seres humanos. Recordémonos que tenemos que tener acceso a agua en todos los hogares, cosa que no sucede en nuestro país, lamentablemente. Debemos de tener también acceso a todos los servicios básicos. Pero eso ha hecho, pensemos en España, en todas esas pandemias, el SARS, el MERS que sucedió en el Medio Oriente, no se transmitió, no fue pandemia, sino solo fue epidemia a nivel local, a nivel de sus países, ¿verdad? Pero esa experiencia que ellos han tenido es que han sido muy metódicos y muy consistentes en sus medidas de prevención. Cuando hablamos de aislamiento, es aislamiento. Si hablamos de cuarentena, realmente las cumplen. Y si hablamos de quédate en casa, pues quédate en casa, ¿verdad? Pero normalmente, como tenemos rezagos en el país, pues la gente debe salir a hacer sus negocios, ¿verdad? Pensemos en el pequeño o mini comerciante que tiene ahí quizás su tienda, pero tienda de verdad, sí, de subsistencia. Pues ellos increíblemente lo han hecho bastante bien, diría yo, y han manejado su aislamiento, pero es la gente al final que tiene sus propias necesidades porque vive del día a día, y entonces tiene que salir a comprar, y salimos quizás todos juntos. Entonces ha hecho eso que otros países han manejado mejor estas pandemias, y la historia pues lo ha dicho, ¿verdad? Siempre el manejo de mascarilla, manejo de lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. No es de más que los japoneses, su forma de saludo es diferente al nuestro. Nosotros nos abrazamos, somos muy querendones quizás, y nos besamos, pero debemos de evitar de alguna forma eso. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. ¿Cuál es el pronóstico en cuanto a la inmunidad de rebaño adquirida de forma natural o por inmunización? Es otra de las preguntas que nos hacen. Claro. Sí, estuvimos hablando sobre la inmunidad de rebaño, y esa realmente, si llegamos al 95%, pensamos en vacunación, si llegamos al 95% de inmunizados, nos va a dar una muy buena inmunidad de rebaño para los poquitos que no llegaron a enfermar.
a vacunarse. Pero, entonces, si pensamos en que vamos a tener inmunidad de rebaño en el país, necesitamos que muchos se enfermen. Nuevamente insisto, las inequidades y desigualdades que tenemos en el país no permite que todos nos enfermemos, porque no hay capacidad para resolver esta pandemia a nivel de los servicios de salud. Y entonces tendríamos, si todos nos enfermamos a la vez, va a haber una alta mortalidad. No todos vamos a soportar sobrevivir a esta enfermedad. Entonces, en realidad, la inmunidad de rebaño es muy buena, pero si tuviéramos vacunas vendrán en 1 o 2 años, no sabemos cuándo las tengamos disponibles, pero si tuviéramos un buen sistema inmunológico todos, pues sería bueno exponernos y, bueno, enfermémonos todos y así logramos tener inmunidad de rebaño. Por estas circunstancias es de que se recomienda bajar o aplanar esa curva para que no todos enfermemos a la vez, que se enferme uno quizás en la colonia, que se enferme uno o dos, pero no todos. Entonces, poco a poco vamos a ir adquiriendo esa inmunidad de rebaño, pero no exponiéndonos todos en una sola vez. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que la considero yo pues bastante oportuna. Nos guiamos por lo que las autoridades superiores, háblese del presidente de la República, las autoridades del Ministerio de Salud, nos dicen cada semana o cada día en torno a el número de casos, y seguramente a muchos nos pasa que cuando vemos un descenso en los casos nos alegramos, pero cuando hay un incremento en los casos nos volvemos a entristecer. Esta pregunta tiene que ver con eso. Dice, ¿qué variables debemos observar como público en general para saber que la pandemia se encuentra en desescalada a nivel nacional? Muy buena pregunta. Miren, ahorita todavía no vamos en desescalada, al contrario, vamos hacia el encuentro del pico más alto y nuestras proyecciones nos dicen que a partir de julio, mediados de julio, finales de julio y agosto, quizás tengamos un incremento de casos. Y entonces cuando vayamos en desescalada es porque tenemos que estar en aislamiento total o sea, se logra, o los expertos dicen que vamos a lograr una desescalada si hubiese un encierro quizás mejor planificado. Entonces, no nos confiemos en este momento que vamos ya en desescalada, porque eso no es cierto. Nuestro sistema de salud pues está respondiendo y está haciendo lo mejor que se puede con todo el recurso humano que tiene. Estamos haciendo hisopados, estamos enviando a gente a cuarentena, estamos identificando fallecidos, estamos haciendo de verdad un gran esfuerzo y trabajando al máximo. No hemos descansado como salud, no hemos descansado desde el 13 de marzo que se presentó desde enero, ¿verdad? Porque estuvimos haciendo protocolos, estuvimos haciendo lineamientos, estuvimos preparándonos. Pero todavía nos falta, todavía como país nos falta llegar a esa desescalada. Entonces, no bajemos la guardia, al contrario, estemos más en precaución en estos momentos que lo estuvimos en marzo, por favor. Tenemos más preguntas, doctora. Le agradecemos obviamente sus respuestas. Dice otra interrogante por acá. ¿Cuánto tiempo puede ser reportados y no presentar síntomas? Entre paréntesis, nos ponen falsos positivos. Y creo que podemos unir esta siguiente pregunta. ¿A qué se refiere o cómo funciona la inmunidad de rebaño? Bueno, es lo que ya explicó usted en una anterior cuestionante. Así que, pues, estas son las preguntas, doctora. Claro, pues les contamos que falsos positivos no vamos a tener, porque lo que estamos corriendo ahora es PCR en tiempo real, y entonces lo que obtenemos es el ADN del virus. Entonces no hay falsos positivos. Si es positivo es porque es realmente positivo. Con Charité nosotros estamos haciendo PCRs y créanme,
no hay falsos positivos. Perfecto. Tenemos otras preguntitas, doctora, por acá. A ver, vamos a ubicar estas que están ingresando. Dice, una persona que ya haya dado positivo y ha superado el virus, ¿puede tener rebotes posteriores? Yo entiendo como que preguntan si existe el riesgo de que se vuelva a contagiar. Esa es muy buena pregunta y la verdad es que muchos la hacen y muchos tienen esa inquietud. Y hasta el momento los estudios nos indican que no hay reinfección, que esa persona ya tiene sus defensas bien establecidas y entonces no cursa otra vez con la infección por SARS-CoV-2. Lo que sí puede hacer es reinfectarse, pero de otro coronavirus. Recuérdense que en el país ya teníamos anteriormente, si no estoy mal, entre 5 y 7 coronavirus, que son de las influencias estacionales normales. Entonces, pero por SARS-CoV-2 no se va a volver a reinfectar, según nos comentan los estudios que se han hecho, ¿verdad? Según la lectura de estos. Pero sí le puede dar influenza, sí le puede dar otra gripe. Recuérdense que por gripe tenemos infinidad de serotipos, entonces le puede dar otra cosa. Similar quizás, pero es otra cosa. Muy bien, otras preguntitas, doctora, que amablemente nuestra audiencia nos ha hecho llegar en esta mañana. Dice una por acá, al utilizar el alcohol para desinfectarnos, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que sea seguro utilizar los objetos desinfectados? Esa es una excelente pregunta. Si vamos a desinfectar nuestras superficies de trabajo, nuestra computadora, teclado, etcétera, etcétera, vamos a dejarlo al menos reposar unos 5 minutos previo a la utilización. Y de igual forma, si nosotros estamos hablando de desinfección de manos. Superiores, o sea, nos da una desinfección al 100% agua y jabón. O sea, es superior utilizar agua y jabón. Recordémonos que ese famoso lavado de manos que se ha insistido hasta el cansancio, eso es lo mejor. Si no tenemos acceso a agua y jabón, pues utilicemos entonces alcohol en gel, arriba del 70%. Si es abajo del 70%, no nos da la suficiente seguridad de que tenemos higienizadas nuestras manos, que tenemos desinfectadas nuestras manos o nuestras superficies. Entonces, después de hacer nuestra desinfección con jabón o con alcohol, pues ya podemos tocar nuestros instrumentos de trabajo, nuestro mouse, nuestro lapicero, etcétera, documentos que estemos trabajando, porque pues nos mata, es bastante sensible el virus al agua, jabón y al alcohol y a todos los desinfectantes que hay en el comercio. La siguiente pregunta, doctora, tiene que ver con las mascarillas. Esto que también nos ha puesto en dudas de cuál mascarilla es la más adecuada. ¿Será que porque son más caras nos van a proteger más? ¿Será que las que son baratas no nos protegen tanto? Hemos visto incluso que hacen pruebas de que no dejen pasar líquido, que no dejen pasar el aire, en fin. Seguramente usted tiene una respuesta para esa pregunta, dice por acá. Sobre las mascarillas y también si el usarlas mucho tiempo, sobre todo en lugares cerrados como el vehículo, en vez de ayudarnos, se nos puede complicar la situación. Esto por el dióxido de carbono que expulsamos e inhalamos. ¿Qué nos puede decir, doctora? Perfecto, miren, aquí nosotros lo que normalmente usamos cuando vamos a nuestras áreas de trabajo es una N95 porque nosotros como médicos estamos más expuestos al virus, ¿verdad? Pero pensemos en una persona que está en una oficina o personal administrativo, pues puede usar una quirúrgica. ¿Y cuál será la mejor? Pues todas son buenas. Hay unas tan baratas que venden por ahí que solo tienen una capa, esa definitivamente, esos son los placebo. No nos van a proteger. Entonces hay unas que son las quirúrgicas que tienen 3 capas, esas son muy buenas y las podemos utilizar
en nuestras oficinas, en nuestro carro, en cualquier lugar. Pero si vamos a tener contacto con personas positivas, nosotros como personal de salud sí necesitamos usar esas N95. Pero no todos necesitan usar N95, porque recuérdense, siempre ese distanciamiento social, ¿verdad? Eso es importante. Estemos con mascarilla quirúrgica a 2 metros de la otra persona, no nos va a pasar nada. ¿Y cuánto tiempo vamos a utilizar estas mascarillas? Pues nosotros como salud estamos recomendando pues que las N95 las podamos, de hecho nosotros las utilizamos por término de una semana, la usamos en el área de trabajo, la desinfectamos, la colocamos en una bolsa de papel y la dejamos en nuestra área de trabajo. Nos vamos a nuestra casa con una mascarilla quirúrgica y esa misma la dejamos en el carro porque no va a ser la que vamos a entrar a la casa. Si hay alguien en cuarentena en la casa, pues debe usar su mascarilla, pero normalmente nosotros en la casa, pues no somos muchos y somos 2 personas y estamos sin mascarilla, ¿verdad? Pero si es una familia muy numerosa, pues sí se recomienda que estén con mascarilla quirúrgica, está bien. No necesitamos tener todos N95 y cambiarlas todos los días, porque no es posible, ¿verdad? No solo son caras, sino que no hay disponibles, aunque querramos, aunque tengamos la platica por ahí, pero no vamos a poder conseguirlas. Entonces, esa es la recomendación con relación a las mascarillas, pero también si vamos solos en el vehículo, no vamos a necesitar usar mascarilla. Podemos irnos con los vidrios cerrados o una ventanita medio abierta, y como ahora pues no hay abundantes carros, pues entonces veamos, no siempre necesitamos usar la mascarilla. Hay lugares donde podemos estar bien en nuestra casa sin mascarilla, ¿verdad? Bueno. Perfecto, doctora. Así que pues tiene relación el distanciamiento social con la mascarilla. Desde Zacapa nos hacen esta pregunta que tiene que ver también con los mitos que nunca faltan cuando se dan este tipo de situaciones. Recordemos cuando surgió el virus de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, ¿no? El hecho de que se decía que no puedo comer con la cuchara de un infectado de SIDA, y pues en esta oportunidad pues no ha sido la excepción por la misma falta de información o por la famosa desinformación. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿el coronavirus es peligro en una mujer embarazada y puede afectar al bebé? Esa es otra muy buena pregunta. Hemos tenido ya la experiencia con mujeres embarazadas que dan a luz y no hay una transmisión vertical de la enfermedad, pero sí puede tener o contagiarse, digamos, o contraer el bebé la enfermedad después por el contacto con la madre. Debido a eso es que se recomienda al menos estar en aislamiento, la madre que sí es positiva y que el bebé esté en otro espacio, ¿verdad? Pero siempre dándole extrayéndose la leche para, lo importantísimo es el calostro que lo consuma el niño, ¿verdad? Entonces, transmisión vertical no hay por COVID, pero con relación a lo que se comentaba de la utilización de utensilios del hogar separados para el caso positivo, eso sí es bien recomendable. Si tenemos un caso asintomático positivo en la casa, separémosle todos sus utensilios, incluso su baño, como decíamos, ¿verdad? Porque hay que evitar la mayor parte de riesgos. Si podemos nosotros evitar ese 100% de riesgo, pues hagámoslo. No desatendamos estas recomendaciones. Dejémosle aparte sus utensilios de higiene, sus utensilios para alimentarse, para no tener mayor riesgo dentro del hogar. Pero sí es altamente recomendable la separación de los utensilios para consumir sus alimentos. Otra pregunta: una persona con riesgo de complicación como asma, por ejemplo, dice, ¿es recomendable al inicio de la enfermedad ir al hospital o depende de los síntomas? Si son leves, ¿se puede quedar en casa? Los asmáticos tienen necesidades diferentes y ellos son de alto riesgo. Decíamos, EPOC, asma, son personal
son personas con mayor riesgo. Entonces, si están en fase asintomática, pues pueden quedarse en su casa. Pero si ya empiezan con síntomas, sí es recomendable que vayan a un servicio de salud, porque se nos pueden complicar en cualquier momento, porque ellos ya tienen una deficiencia pulmonar. Muy bien, gracias, doctora. Otra pregunta por acá. Dice, ¿qué mensaje como experta en el tema le da usted a la población para que no se discrimine a los que han sido contagiados o que guardan cuarentena? Que, por cierto, es un problema que se ha dado en algunos puntos del país. Sí, lamentablemente el estigma de esta enfermedad se ha dado mucho aquí en el país y esto tiene que ver con los famosos rezagos que yo les hablaba en educación. No estamos suficientemente comprometidos nosotros con el mantener una sana convivencia con nuestros vecinos, y lo hemos visto en todos los estratos sociales. Nos llaman, mire, fíjense que vamos a llegar, sí, pero vengan, no se identifiquen o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, todos le temen a ese famoso estigma. Pero debe ser una consigna de verdad cambiar como pueblo, cambiar como nación, de respetarnos todos y de darnos y permitirnos enfermar si enfermar por sarampión, por cáncer, por COVID, por gripe, es lo mismo. Entonces, no pongamos barreras entre nosotros mismos. Seamos más conscientes y reconocemos que existe el estigma. Lo reconocemos y proponemos que nosotros como vecinos hagamos campañas masivas. Para eso está el Facebook y está tanta tecnología que hay, ¿verdad? Sobre el manejo adecuado del no estigmatizar a nadie. Porque no es una enfermedad que uno elija poder enfermar o no enfermar. Entonces, de verdad, lamentamos mucho estas circunstancias, estas situaciones y les repito, no solo se da en la comunidad, se da en los pueblos, se da en todos los estratos sociales del país. Tenemos otras preguntas, doctora, por acá. Dice, ¿cuál es su opinión acerca de la automedicación cuando inician los síntomas? Hay médicos que indican tomar antigripales e ibuprofeno. No, esos están perfectos porque no nos van a hacer daño. El acetaminofén no nos va a hacer daño, ibuprofeno con medida, porque es un AINES, pues podemos tomarlo siempre con el horario establecido, ¿verdad? Porque si no, al contrario, vamos a terminar con algún problema renal. Y como siempre, la vitamina C, abundantes líquidos, sales de rehidratación oral. Debemos de tenerlo siempre en casa, de tenerlo cerca, porque no sabemos en qué momento vamos a tener ese evento, esa enfermedad. Entonces, debemos estar preparados, debemos estar siempre alertas. Si tenemos niños, con más razón, ¿verdad? Si tenemos ancianos, de igual forma, estar preparados en nuestro hogar. Tener siempre abundantes, como le digo, sales de rehidratación oral, que eso nos va a hacer mucho bien en el momento de cursar con este evento, y acetaminofén de igual forma. Dos preguntas más, doctora, y terminamos. La siguiente dice, ¿por qué el coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres, según lo reflejan las estadísticas actuales? Así es, y nos llama mucho la atención que en relación a fallecimientos hay más hombres y en relación a incidencia pues hay más mujeres. Con relación a la incidencia, sabemos de que las mujeres, pues nosotras estamos quizás en más actividad, salimos al mercado a comprar, salimos incluso a trabajar, etcétera, etcétera. De hecho, también hay más población femenina en el país, tenemos 52% de población femenina, y siempre, las mujeres siempre están en mayor contacto. Y esa podría ser la causa por la cual hay más mujeres. De hecho, también son las mujeres quienes más consultan a los servicios de salud. Un hombre pues se aguanta un poquitito más y por una gripe, un hombre no va a un centro de salud.
una mujer sí va a un centro de salud. Pero en realidad todos deberíamos ir, pero a veces es también acceso, ¿verdad? Con relación a mortalidad, sí hemos visto que son más los hombres y a mayor edad también. Pero recordémonos que pues todavía no tenemos estadísticas que nos digan fehacientemente aquí en el país que se debe a A, B, C circunstancia. Pero si vemos otros estudios que se han hecho en otros países, dicen que porque pues son hipertensos, que los hombres fuman más que las mujeres, entonces ellos están en mayor probabilidad de que su capacidad pulmonar no sea la adecuada, entonces están en mayor riesgo de caer en la categoría de casos graves y entonces pues van a fallecer. Esa sería una de las circunstancias que podría ser la razón por la cual más caballeros están falleciendo. Y la última pregunta, doctora, nos dicen por acá si usted puede dar recomendaciones puntuales a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas para el retorno a las actividades. ¿Cuáles serían? Esta es una, un poco, se ha dicho ya dentro de los lineamientos que se dan desde el Ministerio de Salud, y pues nosotros recomendamos siempre el distanciamiento social. Cuando estemos a la hora del almuerzo, a veces nos gusta compartir con los amigos, con los compañeros, pero en estas circunstancias, si estamos en nuestras áreas de trabajo y si hay un área designada para comer, escalonemos esas horas. Unos que vayan de 12 a 1, otros de 1 a 2, y si antes nos reuníamos 8 en la mesa a comer, pues hoy hagámoslo 2, o comamos desde nuestros espacios donde trabajamos. Evitemos siempre el contacto con otras personas. Cuando lo hagamos, no lo hagamos sin mascarilla, sino que recordemos siempre la utilización de mascarilla, no saludarnos, y si vamos a retornar a nuestras áreas de trabajo, sabemos de que quizás hayan personas que hagan la limpieza, pero no está de más que nosotros también hagamos otra desinfección de nuestras áreas de trabajo. De igual forma, si nos han dado la oportunidad de estar en nuestras casas descansando, o haciendo homework, no nos expongamos a estar en contacto con otras personas, porque quizás en el trabajo todos vienen sanos, pero nosotros por estar exponiéndonos a otras personas, vayamos a traer el virus aquí al trabajo. Entonces, recuérdense que nosotros somos los vectores para que este virus se disemine. Si no existiéramos nosotros, el virus estuviera pues muy tranquilo, ¿verdad? En el laboratorio donde está, pero nosotros somos los responsables de andar llevando y trayendo ese virus. Entonces, la recomendación que desde el Ministerio de Salud, desde nuestro campo, es de que si estamos en nuestras áreas de trabajo, pues mantengamos siempre ese distanciamiento social, ¿verdad? Porque, repito, nosotros somos esos transmisores y que llevamos y traemos ese virus. Y lo hacemos a través de la mala higiene que tengamos en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recomendaría, desescalar, digamos, o separar los horarios de evitar juntas, evitar comer juntos. Si vamos en el ascensor, muchas personas, pues, utilicemos mejor las gradas y separémonos, y pues la amistad, pues mejor por mensajitos, por WhatsApp. Nada más. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su participación y colaboración con la Contraloría General de Cuentas. A continuación, vamos a entregarle un reconocimiento por ese aporte valioso con este tema, y este está a cargo de nuestra máxima autoridad, del señor Contralor General de Cuentas, el doctor Edwin Humberto Salazar Jerez. Así que les dejo en el uso de la palabra en la sede central para este reconocimiento. Adelante. Buenos días, amigos y familia de la Contraloría General de Cuentas. Me siento muy contento porque todos los que participaron hoy son casi 2,000 personas. Eso es
algo muy importante porque debemos de conocer qué hacer y qué no hacer. Y pues no me resta más que agradecerle acá a la doctora por esta excelente participación que tuvo el día de hoy. Gracias, doctora. Nos sentimos honrados de tenerla acá en esta su casa y que Dios la bendiga. En nombre de la gran familia de la Contraloría General de Cuentas, gracias, muchísimas gracias y que Dios la bendiga. A usted, Lick, y a todo el personal de Contraloría General de Cuentas, esperamos de que esta plática haya sido fructífera y, bueno, de hecho lo sabemos, y que pueda ser replicado con relación a las mejores formas para evitar contagiarnos y enfermar por este coronavirus que pues ya lo hemos dicho y hemos repetido en múltiples ocasiones, que podemos frenarlo, podemos nosotros combatirlo, pero con responsabilidad. Gracias, doctora. Doctora, muy amable por su disertación tan valiosa y queremos hacer la entrega de un diploma de reconocimiento que dice: la Contraloría General de Cuentas otorga el presente diploma a la doctora Berta Sam por su importante participación en el webinario COVID-19 dirigido a los colaboradores de la institución con el tema riesgos que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 y qué medidas de prevención tomar. Así que, doctora, muchísimas gracias. Nuevamente a las autoridades de Contraloría General de Cuentas, muchas gracias por la invitación y aquí con gusto participando y colaborando con el país. Gracias. Muchas gracias a las autoridades, gracias al señor Contralor General de Cuentas, al doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, a la licenciada Eti Saraí Castro, directora de la Dirección de Capacitación, por este reconocimiento. A continuación tenemos las palabras de cierre. Estas están a cargo del doctor Cano Solís de la Contraloría General de Cuentas, así que dejo en el uso de la palabra al doctor Orlando Cano Solís con las palabras de cierre y agradecimiento. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchas gracias a todos por haber estado en este webinar. Creo que fue muy educativo para todos. En mi parte, yo tuve el gusto de ver desde una forma diferente la enfermedad. Considero que es importante que todos tratemos de aprender día a día, porque la información de esta enfermedad, por ser nueva, se está renovando día con día, semana con semana. Tenemos el recurso valioso de la internet para poder investigar acerca de qué está pasando en el día, qué está pasando en todas las partes del mundo para poder conocer más de la enfermedad. Tratemos de no quedarnos estáticos porque la educación es muy importante. Agradecemos a las personas que organizaron este webinar. Entre todo, creo que van a haber también preguntas que no pudieron tomarse en cuenta por cuestión del tiempo. Les agradecería que nos la puedan llegar al Departamento de Salud o si no a la Comisión Operativa de Emergencia contra el COVID-19 de la Contraloría. Esta misma comisión tiene un número de teléfono de emergencia para todos aquellos trabajadores que tengan síntomas de un caso sospechoso de COVID-19. Por ejemplo, fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. El número de teléfono es 58 91 88 43. Lo atiende doctora Sandy Blanco, quien nos está apoyando en esta forma de telemedicina. Recuerden que también en la clínica estamos para servirles. Que pasen un muy buen día, que tengan un feliz día. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y reiteramos el agradecimiento y felicitación a los organizadores de este webinar, a la expositora, a la doctora Berta Sam, por su valiosa participación. Y agradecemos también a las más de 2,000 personas, compañeros colaboradores de la Contraloría General de Cuentas que se conectaron. Eso demuestra el interés en el tema, así que reiteramos el agradecimiento. Y así terminamos con esta
actividad. Les deseamos buen día, síganse cuidando y atentos a las recomendaciones que emanen tanto de las autoridades de gobierno central como de Contraloría General de Cuentas. Que tengan buena mañana.